Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitada a la honorable representante Marilyn. Va a ser representada por el doctor Jairo Jaimes. Bienvenida, doctora Marilén Castillo Torres, congresista a la Cámara de Representantes por el artículo 112 de la Constitución Política de Colombia, fórmula vicepresidencial del Estatuto de Oposición. La doctora tiene un doctorado en educación de la Universidad de Nova en Estados Unidos, un máster o magíster en administración del ITESM en México. Es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma del Occidente, licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali. Es ex fórmula vicepresidencial de las pasadas elecciones para Colombia y en los años anteriores ha ocupado cargos como directora de iniciativas estratégicas, vicerrectora general académica del sistema Uniminuto, rectora de Uniminuto virtual y a distancia, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, decana de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Empresariales. Es reconocida como líder en la gestión de la educación virtual y a distancia, en diseño de programas académicos y en la construcción de modelos educativos en esta metodología. Es experta en diseño curricular de educación superior, fue paracadémico del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, ha sido asesora y conferencista invitada por diferentes universidades nacionales y extranjeras en temas de educación superior en la metodología a distancia. Es autora del título Lineamientos de calidad para la verificación de las condiciones de calidad de los programas virtuales y a distancia. Coautora del título Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado, programas de pregrado y posgrado para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bueno, mi doctora Marlene Castillo Torres, bienvenida esta noche. Muchas gracias por haber asistido. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, por generar estos espacios de conversación que son tan importantes para todos. Entonces, mil gracias por... Y además, un sábado a esta hora, qué bueno que hagamos patria desde cualquier parte, no solamente desde el territorio colombiano, sino desde cualquier parte del mundo donde hay presencia de un colombiano, de un compatriota. Bueno, cuando Nidia me llamó, realmente me alegré mucho y dije gracias, Nidia, por este espacio, por permitirme compartir nuevamente con este auditorio y por generar un momento de escucha y de diálogo. Y ella me preguntó, Marilén, ¿qué tema quieres trabajar? Y hace unos días, ya hace un mes, conversando con diferentes congresistas, tanto senadoras como representantes a la Cámara, mujeres, que han incursionado en política, que han tomado esa decisión de encaminar su proyecto de vida hacia la política, empezamos a hablar de cómo iba a ser nuestro proceso y nuestra participación política para las próximas elecciones. Y creamos un grupo inicialmente de 5 mujeres, hoy somos 6 mujeres. Y pensando en cómo llamarle al grupo, le pusimos Políticamente Libres. Y después Nidia me preguntaba sobre qué tema quieres conversar. Y yo le dije, quiero conversar sobre las mujeres en política. ¿Y qué tema le vamos cuál es el título de la charla? Es Políticamente Libres. Y ahí voy a iniciar, solamente para que pensemos un poco, antes de entrar en el tema de por qué queremos esta libertad política para las mujeres, ver el escenario político hoy en Colombia.
Entonces, la siguiente. Las mujeres en el Ejecutivo. Miremos cuántas mujeres hay en el Ejecutivo. Recordemos para todos que está en la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y cuando vamos al Ejecutivo, ¿sí? Y empezamos a revisar qué mujeres tienen participación hoy, además de la presidenta de la República, nos encontramos que 8 de 19 ministerios, ¿sí? O sea, el 42.1%, y 2 de 6 departamentos administrativos, o sea, el 33%. Y en las superintendencias, 3 de 10 están siendo lideradas por mujeres. Lógico. Hay que reconocer que hemos ganado un espacio, que poco a poco hemos ganado una posición. Pero miren la palabra que estoy usando, ganar espacio. Pero no se trata de ganar. Se trata de que tengamos las mismas posibilidades de estar en esos espacios, de ser parte de esos espacios políticos. Y muchos de estos espacios políticos se han dado por la misma legislación, porque entonces que tiene que haber una participación del 30% para las listas al Congreso, que tiene que haber en los gabinetes un 50-50, que tiene que haber un porcentaje en las diferentes áreas que la mujer tenga presencia. ¿Pero por qué por porcentajes? Tocó para poder ganarse ese espacio. Asimismo, hoy podemos ver datos del Departamento Administrativo de la República, en que en el 2023, mírenlo bien, el 40.95% de los cargos de mayor jerarquía administrativa, ¿sí? Entidades ejecutivas, estaban en nivel ¿de qué? De las mujeres. O sea, se ha aumentado, pero no se ha dado el mismo ejercicio que queríamos. Entonces, ¿por qué quería tomar estos datos? Vamos entrando en unos espacios, hay una representatividad femenina, pero ¿qué asumimos cuando llegamos a esta representatividad femenina? Sigamos con un poco de datos, la siguiente. Las mujeres en la rama judicial. En la rama judicial hay un 47% de la Corte Suprema, 11 de 23, muy buen dato. El 44% de la Corte Constitucional, el 23.0% del Consejo de Estado. Entonces, las mujeres van también en la rama judicial haciendo ese ejercicio. Lo mismo como ahora vemos en la Contraloría. Solamente ha sido una mujer, ahorita está otro ejercicio que ocupa una mujer en este proceso como tal. La siguiente, porque quiero llegar al ejercicio que estoy haciendo hoy, al legislativo. ¿Qué pasa en el legislativo, queridos compañeros y amigas que nos escuchan? Si vamos al legislativo, la siguiente lista, si vamos al legislativo, podemos observar que hay un cambio trascendental en el Congreso de la República, que representa aproximadamente el 30% de la población. Entonces, estamos hablando que en el Congreso de la República hoy hay 87 mujeres. 87 mujeres que en algún momento de su vida tomaron la decisión de realizar un ejercicio político. Muchas, como yo, apenas estamos llegando. Otras ya llevan un recorrido político. Pero muchas también quieren seguir en estos procesos políticos. Y ahí es donde venimos a hablar de libertad política. 54 son representantes a la Cámara y 33 son senadores. El 30% del Ejecutivo. Este es el escenario en el legislativo. Y así vamos viendo cómo los porcentajes se van moviendo. Aquí, ¿saben qué? Quiero recordar una anécdota muy interesante. Fue el año pasado cuando estábamos en campañas territoriales para alcaldías, gobernaciones, consejos, asamblea. Y pues realmente no participé directamente, pero tuve la oportunidad de conocer muchas mujeres líderes en el territorio. Y muchas de ellas les decía, oiga, se van a vincular a las elecciones, al proceso político, y muchas me decían, no, doctor, a mí me gusta, quiero hacer este trabajo social, me gusta atender los derechos de mi comunidad, tomo decisiones
en lo social, en lo económico, pero en lo político no, porque siempre hay un temor y una barrera al ingresar las mujeres en lo político. Por eso vemos ese escenario regional y local. O sea, 32 departamentos y solamente tenemos 6 mujeres gobernadoras. Tenemos 146 mujeres en las alcaldías, solamente el 13.2%. Y no quiere decir que no haya mujeres competentes que quieran asumir estos retos. Y muchas fueron candidatas, pero no tuvieron la posibilidad. ¿Por qué? Por las estructuras políticas que se manejan en Colombia, lastimosamente, por lo que se ha vuelto costosa una campaña. Es muy triste escuchar que una campaña vale miles y miles de millones. O sea que no hay posibilidades para el colombiano de a pie que quiera hacer un ejercicio político, sino solamente para los que cuentan con esos recursos, y más difícil aún para nuestras mujeres. Entonces, ese es el llamado inicial de nuestra conversación hoy. ¿Cómo hacemos para poder tener ese proceso? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo tenemos? Porque necesitamos un cambio cultural. Recordemos un poco nuestra cultura colombiana, lastimosamente machista. Lo hemos ido un poco sopesando, pero no se ha superado. Una cultura donde la mujer no tiene los mismos niveles de participación, no préndeme, los mismos niveles de participación, no se les da esa posibilidad, ¿sí? En ese mismo estamento podemos hablar de el enfoque territorial y el enfoque étnico en las regiones, que es bastante complejo, ¿sí? Ese enfoque donde las mujeres de ciertos grupos étnicos, que gracias a Dios hoy también tienen la posibilidad de participar, pero han sido marginadas y se enfrentan, como lo dice bien esta presentación, a una doble discriminación, ¿sí? Uno por ser mujeres y otro por pertenecer a una etnia, lo cual, como bien lo tenemos claro, las hace más vulnerables. La seguridad. ¿Cuántas mujeres líderes sociales en Colombia han muerto en lo que lleva este año? ¿Por qué? Por defender sus comunidades, por defender sus ideales. ¿Cómo trabajar con ellas? ¿Cómo generar oportunidades para la participación si no hay seguridad? Para ningún colombiano hoy. No hay seguridad ni en el territorio, ni siquiera. Uno diría en la parte urbana, mayor seguridad. Ustedes saben lo que estamos viviendo hoy en el territorio colombiano por la inseguridad, que hoy nos aqueja. Y otra que es preocupante y obstáculo para las mujeres es lo jurídico. Entonces se necesita, no debería tener esas regulaciones, se debería dar una participación real, pero se necesita un mejoramiento de las condiciones de las mujeres en todos los ámbitos de vida. Entonces les comentaba que hoy las mujeres, para poder participar en política, tienen muchos obstáculos y desafíos. Y siendo uno de los que más prominentes hoy es la violencia de género que enfrentamos en este ámbito. Yo he sido víctima de violencia política. Y a pesar de todos los logros que hemos alcanzado en la lucha, lo decía al inicio, por la igualdad de género, la persistencia de la violencia contra las mujeres en la esfera política sigue siendo representada en una preocupación grave. Sí, esta preocupación realmente socava los principios democráticos y sobre todo la búsqueda de una representatividad equitativa. Además, ustedes han visto cómo la violencia de género en política en Colombia toma diversas formas. Miren, amenazas, difamación y hasta agresiones físicas y sexuales, lastimosamente, en muchos territorios. Las mujeres políticas somos atacadas, no solo por sus ideas, que bueno, va y bien, estamos en política, hay que hacer el debate, sino también por las acciones.
sino también por su género. Lastimosamente, por ejemplo, alguna compañera me comentaba en la Cámara de Representantes que cuando ella estaba haciendo campaña estaba en embarazo y le decían que cómo así que una mujer embarazada en campaña y que cómo una mujer embarazada iba a llegar a la Cámara de Representantes. Eso vivimos. La misoginia, hablamos de misóginos, hablamos de misoginia, y lastimosamente los estereotipos de género están arraigados y dificultan mucho la participación activa y plena en la esfera política de las mujeres. Miren, hay un problema que también uno lo ve en los números a nivel mundial y las Naciones Unidas han presentado diferentes cifras sobre mujeres y lo veíamos ahora en general, ¿sí? Las mujeres en política hoy, el 44% de las mujeres en política han sido objeto de violencia psicológica. Tú no puedes, tú no eres nadie, usted no es capaz, usted es mediocre, como una mamá va a ser, como una mamá va a tener hijos, como una mamá va a hacer política. O sea, nos vemos sometidas a un sinnúmero de situaciones por el solo hecho de ser mujeres. Han sido amenazadas, el 44% han sido objeto de violencia psicológica, el 25% han sido amenazadas, el 15% han sido víctimas de violencia sexual. Cifras alarmantes y urgentes de atender. Entonces, aquí, estos factores son los que quiero hoy empezar en la reflexión para que empecemos a conversar, porque viene un nuevo proceso electoral y ¿qué va a pasar? Hay muchos factores que contribuyen a que persista la violencia de género contra la mujer. Demasiados factores, que son los que quiero que ahorita dialoguemos entre todas. Esos factores, como ya lo había dicho, dependen por, hay impunidad, hay una falta de mecanismos de protección efectivos, ¿sí? Para la mujer, pero lastimosamente, en este momento, también hay una carencia de educación y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo generamos procesos de formación de nuevos liderazgos femeninos en política? ¿Cómo generamos fortalezas? ¿Y cómo generamos unos vínculos entre las mujeres que nos permitan superar esos obstáculos en política? Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Tenemos que unirnos, que por eso les comentaba del grupo que hemos constituido Políticamente Libres, porque viene un nuevo escenario político y lo que necesitamos es el apoyo para que muchas mujeres más se vinculen a los procesos políticos, tengan la posibilidad de participar y ser elegidas. Esa es la realidad que nosotros vemos. Cuando hablamos de Políticamente Libres, hay muchos obstáculos y uno de ellos es la vinculación a partidos, la creación de grupos significativos que es muy costoso, un aval para participar, un aval que no sea solamente por compromiso de hacer una lista, ¿sí? Una lista que se está haciendo de paridad o por cumplir una cota de porcentaje, sino que queremos participar porque queremos tomar decisiones políticas, sociales, económicas, porque queremos contribuir a la restitución de nuestro país, porque queremos contribuir a la democracia de nuestro país y todo y sobre todo somos muy buenas gestoras, muy buenas administrativas, somos muy responsables y somos capaces de ser parte de un colectivo político que propenda por el crecimiento de un país. Entonces, estos son los puntos iniciales, querida audiencia, para iniciar hoy nuestra conversación. Buenas noches. Bien, bien, mi doc. Bueno, una de las partes que más me ha sonado y lo que precisamente lo que estábamos hablando esta tarde sobre el tema de las mujeres en la política, que tenemos las capacidades tanto estratégicas, inteligentes, de todo el sentido, para tener esa cobertura y ese desarrollo en la política bajo los lineamientos, porque somos capaces de muchas cosas, incluso
a veces nosotras mismas no nos queremos o no todavía no hemos aterrizado la capacidad que tenemos nosotros de desarrollarnos. Pero sí lo que dice es verdad en el sentido de capacitarnos, de aterrizarnos, ¿ya? En la sana doctrina de la política, porque la política es muy hermosa. ¿Por qué? Porque ayuda, respalda y da progreso ante la economía de un país, el desarrollo intelectual, productivo de una nación y de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre nosotras mismas a veces nos tiramos duro y eso es así. Entonces, entre nosotros nos hace falta a nosotros las mujeres un poquito más de desarrollo, más de estrategia, más de unirnos en el trabajo, más de compensar ciertas capacidades, capacitarnos más, ser más ágiles y trabajar en equipo. Yo digo que hay miles de formas. Si una mujer en el hogar administra 100 pesos y los triplica en los gastos para los hijos, para todo, ¿usted se imagina manejando el rublo económico de un país? Somos buenas administradoras innatas, somos excelentes madres, somos excelentes personas, somos inteligentes, tenemos mucha caridad, pero también tenemos disciplina, constancia, inteligencia y somos estratégicas. Sería muy bueno a nivel de trabajo, de pronto de trabajo social, organizar algo como con capacitación para irnos desarrollando como mujeres, ir entrando a nivel de política, irnos preparando para que podamos surgir y podamos trabajar en equipo y no sean tan poquitos el porcentaje que está ahorita, sino que lo dupliquemos. Sujei dice algo que es muy importante y es también, aquí tenemos seguidores a nuestros compañeros hombres que están en este escenario, que también están en este espacio, y yo quiero sumar a eso no solamente entre nosotras, sino entre todos, la complementariedad. ¿Qué es la clave entre este ejercicio? Porque yo no quiero propender por todos esos escenarios de división, por género, no. Quiero propender porque tengamos la posibilidad de participar, de crear una sororidad entre nosotras las mujeres, pero que también trabajemos en conjunto y en equipo con nuestros compañeros hombres. Ahí es donde debemos llegar, no generar divisiones, sino que haya una complementariedad y podamos trabajar conjuntamente. Para mí es fundamental en línea de lo que dice Sujei, lo otro Sujei, y para contarles a todos que estamos preparando un MOOC de liderazgo femenino en política, porque tenemos que ir generando ese espacio con todos nuestros jóvenes y con todas nuestras mujeres, nuestras chicas jóvenes que van llegando a política para generar esta seguridad, esa confianza, que tengan la posibilidad de participar. Pero así también tenemos que generar liderazgo político en todos nuestros jóvenes, sin importar el género. Es que tengan la posibilidad y comprendan que es importante vincularse en estos procesos para poder construir ese país que todos soñamos. A veces se dice de que no, de que es que en la política es machismo, pero es que la cuestión no es el machismo, porque es que lo digo yo que yo he apoyado la mayoría de las veces a mujeres y la mayoría de las veces he votado a mujeres. La primera vez que yo voté por un hombre a la Asamblea del Atlántico fue el año pasado, pero el resto de asamblea, desde que yo tengo mi cédula, he votado por mujeres. Al Consejo en Barranquilla voté por una mujer, y el edil voté por mujer. Lo único es que de pronto en otro municipio apoyé a un hombre y alcaldía también un hombre. Pero entonces vemos de que es que no es solamente la mujer, porque es que a veces utilizan también los partidos políticos con la cuestión de la cuestión de género, porque tienen que cumplir, no, tienen que haber en las listas, para ya sea consejo, edil, asamblea y congreso, tienen que tener el 50% de mujeres. Entonces tienen que poner a la empleada de servicio, la secretaria, y hasta buscar hasta una vendedora, meterla, porque tiene que cumplir
los partidos tienen que cumplir ese requisito. Lo otro es que no es solamente las mujeres, nosotros los jóvenes ya nos cierran espacio, incluso hasta dentro de las mismas, con todo el respeto, las mismas iglesias, porque también se ve una rosca hasta entre los pastores. De pronto no en todo, pero sí se ve, porque vemos, si es un joven que toca el piano, entonces no, tú quédate aquí sirviendo solamente porque a ti te van a envolver. Y muchas veces que dicen eso, que no, que tiene que ser cristiana, y hoy en día los veo de que están ya unos de esos, que no voy a decir el nombre, lo apoyaron para el Senado, recuerdo una vez, y ahora fue alcalde de Malambo y tiene unos enredos ahí en fiscalía. Los van a investigar ahora en fiscalía, que puede ir preso. Entonces vemos estas cuestiones, cierran espacio, y eso ha pasado con personas que no quieren comprar votos. Yo apoyé a un candidato que cero compra de votos, estuvo en Cambio Radical y sacó 800 votos. Y Soledad, y eso, y yo le pregunté, ¿tú cómo hacías? ¿Tú cómo haces? Que ya no eres ni funcionario público ni nada, y estás haciendo, no, de la mano de Dios. Entonces vemos, y es difícil porque se mueve el dinero y la maquinaria totalmente duro. Y en un municipio como Soledad, que mejor dicho, eso allá la compra de votos es a la lata. Entonces, eso no es solamente a las mujeres, en todos los sectores. Recuerdo escuchar a Daniel Briceño, concejal de Bogotá, que él le tocó, no tuvo ni edil, y para quedar de concejales del Centro Democrático, obtener la mayor votación del Consejo de Bogotá en el Centro Democrático, tuvo que caminarlo, no tuvo edil, ni nada de esas cuestiones, ni incluso que ni tiene un abuelo que es pastor, ni siquiera utilizó la iglesia como pastor. Entonces, él la tuvo que luchar caminando las calles de Bogotá para ser concejal de... Entonces, eso es en todos los sectores, lamentablemente. Así es. Tú has tocado un punto que me parece clave, y es las maquinarias. ¿Cómo acabar con esas maquinarias? Entonces, fuera de todo lo que hemos mencionado y lo que tú dices, para todos los sectores que no tenemos ni apellidos, ni abolengo, ni somos los políticos tradicionales, lo que nos dicen es, usted no tiene estructura, usted no tiene maquinaria, y eso es lo que debe cambiar. Es que no es estructura, no es maquinaria, se debe trabajar es para todos, y ahí es donde debe tomar conciencia el pueblo colombiano y tomar la decisión de elegir y de dar su voto por alguien que realmente lo va a representar. Entonces, mira, uno ve una curul y esa curul tiene un representante y tiene dueño, ¿no? Entonces la van pasando de uno a otro. Y ni siquiera es porque haya hecho un ejercicio político, tenga una tradición política o trabaja por las comunidades, no, es mi curul y a quién se la entrego. Y ya les parece que la tuvieran comprada. Y es lo que tú dices. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en general en la política para hacer un cambio de paradigma? Para poder que otros puedan participar y no hablen de, mira, decir que yo les hago esta pregunta. Si a ustedes le dicen que una curul o una gobernación o alcaldía vale 8.000 millones de pesos, 13.000 millones de pesos, entonces si hay que hacer esa inversión para llegar, ¿van detrás de qué? ¿Por qué tiene que costar eso? ¿Por qué tiene que darse un valor a una curul de estas, a un escaño de estos? ¿Por qué tiene que tenerlo? Si debe de ser por decisión del pueblo el voto. Y ese es el cambio que tenemos que darle al país. Y ahí está, porque en muchas regiones del país la abstención supera el 45%, llega hasta el 50%, porque la gente no tiene a quién, no tiene a quién elegir, no tiene por quién votar, o termina votando o ganando la maquinaria pequeña. Entonces, es una buena reflexión la que tú haces, y es la invitación a que pensemos qué es lo que queremos a futuro en los procesos electorales. Y otra cosa que nosotros debemos dejar en cuestión de que, no, el machismo, no, es que, miren,
aquí no es que queden mujeres por quedar. Aquí tienen que quedar, si es, por ejemplo, yo estaría, o que no haya ni una lista una mujer, con todo el respeto, o que haya una, pero que esa mujer sea preparada, no votar, no, porque es mujer, pero ajá, y no está preparada. Eso es Igual muy un hombre, importante. eso es lo importante. Entonces yo digo que esas cuestiones de género que le exijan a los partidos, eso hay, yo digo que deben de cambiarlo. Debe darse esa participación con igualdad de oportunidades, pero se debe de tener una preparación para llegar a ese ejercicio, ¿sí? Unas competencias. Hay veces cuando yo hablo de competencia, no solamente hablo de formación universitaria, porque hay mucha gente que adquiere la competencia en territorio, en campo. Hay muchos líderes que tal vez no tienen títulos, pero han hecho un ejercicio, tienen una vida de trabajo en la comunidad, trabajando por las necesidades de la comunidad. Entonces ahí se va forjando una competencia, una competencia. Y eso también es un criterio para tomar decisiones. Va a partir de la siguiente opinión. El esbirro de oro ha sido el rey de la política. Eso traduce que aquel que tiene mucho dinero termina comprando el espacio de la curul o la representatividad política. Eso no quiere decir que ese sujeto sea político, simplemente es un negociante de la política. Por ende, es cuando nosotros caemos en desgracia y tenemos representantes y voceros que nada auténticos, que nada de líderes, que son irresponsables y que, entre otras cosas, muy poco inteligentes. Así que podemos decir que son burritos de oro. Con relación a la dinámica de la política como acción social, como acción en cualquier espacio de la vida, porque es que la política no es solamente el ejercicio dentro del poder representativo con relación al poder público, sino también la representación en los distintos estamentos de la sociedad. Pero para cada cosa necesariamente tenemos que tener vocación. Y la vocación tiene que partir de algo muy importante y es perder el miedo y querer llegar a tener éxito en cualquier tipo de propósito. Y la política por excelencia es un compromiso arduo, es un compromiso demasiado sui generis, porque tenemos a bordo dos situaciones. Están los misóginos que odian a las mujeres y están las mujeres que odian a los hombres. Y el punto de equilibrio está, en primer lugar, que la mujer empecemos por entender que tenemos que tener un liderazgo muy poderoso, además que lo podemos tener porque en realidad tenemos demasiados argumentos válidos y valiosos, partiendo de que creo yo que en un porcentaje muy alto somos más honestas, aunque también hay mucha pilla. Ya sabemos que sí, y ahí está Laura Sarabia como ejemplo inmediato. Guardianista. No, ese es otro cantar de los cantares, porque esos filipichinis o filipichinas están regaditos en toda parte, que no son nada, pero caminan en puntillas cuando llegan a cualquier espacio. Entonces se les olvida quiénes son. Entonces, la política es demandante, la política es un compromiso y cualquier oportunidad que generemos, tenemos que mostrar algo fundamental, el liderazgo. Y el liderazgo rompe y tiene que romper siempre con cualquier tipo de coyuntura, así sea muy poderoso el que tenga el maletín de oro. Porque si tenemos liderazgo y tenemos arraigo, vencemos a ese esbirro, porque la inteligencia vale más que el dinero. Y esa es la potestad sobre la cual tenemos que comenzar a caminar, porque ese despliegue de los esbirros de oro también está empezando, como se dice, a caer. ¿Por qué caerán? Porque ellos son la parte de la corrupción del país.
El que invierte mucho para lograr un espacio es porque va a negociar, es porque va a recuperar y a tener el doble o el triple de su inversión. Y cuando yo hago una política seria, comprometida, con espíritu cívico, social, con sentido de libertad y democracia, yo estoy expuesta y dispuesta a dar la vida. Y el que está dispuesto y expuesto para dar la vida no tiene por qué pagar por semejante ejercicio, porque por pensar diferente a cualquier otro idiota o a un sujeto como esos mediocres, puedo perder la vida. Por lo tanto, yo no pago, yo hago política, yo la hago y la despliego, y me confronto ante el que quiera, y me confronto desde el punto de vista intelectual, programático. Por ejemplo, yo estoy planteando e insisto, tenemos que cambiar el proceso discursivo porque vamos a enfocar la diferencia y tenemos que demostrar que somos mejores y estamos dispuestos a liberar a nuestro país del sátrapa que hoy nos gobierna. ¿Y cómo? Con propuestas. Él tiene a su haber unas propuestas, se le han caído, porque todas han sido fundamentadas en la estupidez, han sido fundamentadas en el odio a lo que él tanto odia, que es la riqueza, pero una riqueza que él quiere para él, a costa de la miseria de otros. La tuvo a costa de la sangre y la tristeza, ahora la quiere saqueando el Estado. ¿Y qué piensan los pobres seguidores tontos? Que él les va a dar, ¿qué? Limosna, porque la casa que él tiene de 5.000 millones y todo lo que él tiene, él no lo va a hacer en una igualdad de condiciones para nadie. Él necesita limosneros, y a esos limosneros tenemos que cambiarles también nosotros y llegarles con el nuevo discurso. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayra. Has dicho cosas que quiero resaltar. Una, lo que dijiste de política. Política es servicio, pero política se hace en toda parte. La política la haces tú cuando estás en una universidad y tú eres parte de un consejo directivo, de un consejo superior, y tú tienes que presentar un proyecto y hacer que te lo aprueben. La política se hace en una empresa, ¿sí? En cualquier área de la empresa, cuando tú tienes un consejo, una junta, a quien presentas, o un grupo de personas y ejerces un liderazgo, y tú le pones sobre la mesa, le pones una estrategia, le pones un proyecto específico para generar ganancias, cambios. Ahí estás haciendo política cuando tú tomas la decisión. Por eso comparto contigo que todos los escenarios son políticos. Yo estaba el otro día con unos jóvenes en un evento de liderazgos emergentes y yo les decía a los jóvenes, cuando usted en la noche del sábado, hoy sábado, se arrima a su papá a decirle, papá, voy a ir a una fiesta donde unos amigos cerca, a convencerlo, estás haciendo política, ¿sí? Tienes un programa, como tú dices, tienes un programa y quieres convencer a otro de que te siga y te apoye con ese programa. Tú lo has dicho, tienes un programático, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo llegamos a esos escenarios? No con una gama de poesía como estamos en este gobierno. En campaña era poesía, pero no han sido capaces de pasar a la prosa, a la ejecución, ¿sí? Y muchos colombianos lastimosamente con esa poesía se dejaron engañar y hoy tienen al país como está, ¿sí? ¿Y cómo se llegó? Mira, entonces tú hablas de, en general, porque es un partido donde hay hombres, mujeres, hay de todo. ¿Cómo llegaron? Entonces vemos que hay recursos del narcotráfico, recursos del ELN, recursos mal habidos de todos los sectores y no pasa nada. ¿Y qué llegan a hacer? A toda esa inversión que hicieron mala vida para poder llegar al poder, a querérsela recuperar. ¿Con quién? Con los recursos del país, de los ciudadanos. Esa es la realidad que vivimos. Pero es clave, cuando hablaba de libertad política, también hago referencia a que todos en general, en zona, en torno a las mujeres, pero en que en general podamos tener la posibilidad de participar y ser elegidos.
pero no con esas condiciones que están acostumbrados, con esas maquinarias, esas estructuras, esas, yo no sé, esos costos, porque iba a decir inversión, pero eso no es inversión, porque cuando es inversión se busca una retribución y eso no es inversión, son unos costos altísimos que después quieren sacárselos al pueblo colombiano. Entonces, este es el momento de hacer un ejercicio político totalmente diferente. Así nos digan a muchos que somos muy románticos, que no sabemos de política, que la política no funciona así, o como me han dicho algunos, usted no va a acabar con 200 años de estructura. Bueno, tendremos que empezar a generar, ¿sí?, el cimiento para hacer ese cambio poco a poco, pero tenemos que haber unos románticos, como me dicen, porque si no existimos unos románticos, unos soñadores, esto no va a cambiar. Hay una cosa importante, y es que uno de los temas que hay que manejar con bastante vehemencia y tratar de hacer unas convocatorias, obviamente, al grupo de mujeres, es perder, entre otras cosas, el temor reverencial, porque ese es uno de los factores que también mujeres muy interesantes, por temor a sus esposos, a los amigos o a lo que sea, se frenan, se limitan y manejan una timidez. Nos toca invitar, y esa es la ventaja de quienes están ocupando alguna posición, como en tu caso, de no tener ninguna pereza, de hacer convocatorias a grupos de mujeres, pero ante todo para alentarlas a que tengan una liberación, más no un libertinaje, a que seamos líderes como mujeres, más no feministas, porque eso no tiene sentido. Nosotros somos parte de una sociedad donde hombres y mujeres tenemos que luchar juntos por un país que se llama Colombia, y tenemos que luchar por la libertad, la democracia y el desarrollo social. También ofrecerles que nos visiten en los 2 canales de YouTube que tenemos, por supuesto, en YouTube. Uno se llama Conversatorios con Doña Nidia y el otro Democracia y Libertad con Doña Nidia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué piensa, doctora? Vamos a hacer una preguntita. ¿Qué piensa usted de la situación actual del país? Bueno, considero que es una situación muy difícil. Tenemos diferentes escenarios, lo decía. No hace pasado, era en campaña pura poesía. Lastimosamente no pasamos a la prosa, a la acción. Se dio un compás, muchos estaban esperanzados, un compás de espera que ya lleva 2 años, ya va para 2 años. Y en ese compás de espera, pues no sucedió nada. Si ustedes vieron esta mañana, salieron los resultados de la encuesta de semana y ahí se ven unos resultados que demuestran la insatisfacción del país con el gobierno actual. No se trata de empezar a hablar mal ni a descalificar a nadie. Yo siempre digo que es de mirar con evidencia lo que está sucediendo en el país. Lo mencionamos en una ocasión, la salud. La salud se hundió, ¿sí? Pero como la reforma a la salud que ellos querían no pasó en el Congreso, entonces, ¿qué están? Tomando decisiones arbitrarias con el poder del Ejecutivo, como lo que pasó esta semana con la intervención de las EPS, como la intervención de Santos. Entonces, ¿qué se genera? Se genera mucha incertidumbre en el país, hablando de salud. Yo voy a hablar de modo personal. Mi madre sufre de una alergia muy fuerte y esta alergia implica que mensualmente le apliquen una inyección. Por 5 años se le han aplicado sagradamente cada mes, pues este mes ya la inyección no está. Y ese es un caso mínimo, porque ¿cuánta gente hoy está en procedimientos oncológicos? Y ya no les están dando las citas. Hoy hablábamos con Sujei precisamente eso. Están cancelando las citas, no están entregando los medicamentos. ¿Y qué es lo que se busca? Crear una crisis social en el país, con algo que es fundamental, la salud. Y nadie recuerda, de pronto muchos de ustedes, los que ya tenemos ciertos años, que nosotros fuimos víctimas del Seguro Social. Y no sé ustedes, pero yo sí vi morir mis familiares, varios tíos y familiares en el Seguro Social, donde estaban en pasillos eternos y no había atención. Entonces, si tú me preguntas por el país, ahí hay una crisis grave para el país, la salud.
hoy están acabando con la salud de todos los colombianos. Claro que todos estamos de acuerdo que hay para mejorar, pero era mirar cuáles eran las debilidades y cómo mejoramos las debilidades, no acabar con todo el sistema. Pero sumado a esto, la inseguridad en todo el país, porque por lo menos había cierta seguridad o gozábamos de cierta seguridad en las zonas urbanas, pero hoy también las zonas urbanas estamos invadidos de todos estos grupos delictivos, grupos al margen de la ley, que están apoderándose de las ciudades, extorsionando en las ciudades. ¿Y qué decir cuando ya no podemos ir a ciertas regiones del país, territorios donde podíamos ir abiertamente, porque están siendo en este momento azotados? ¿Por qué? Por diferentes, todas las líneas. Miren, los que están aquí anoche estaban en Jamundí, y hacia las montañas de Jamundí habían encuentros, ¿sí? Con estos, los que no han querido, los que están al margen de la ley. Acá en Jamundí se encuentran los que no se unieron al proceso de paz de la FARC. Entonces, el país hoy está muy mal, imagínense, si no es eso, hoy están todavía en nuestras escuelas, en los sectores rurales, están reclutando a nuestros niños. Entonces, mira cómo vamos mal. Yo creo que es muy difícil un gobierno donde todos los días el presidente se levanta a generar desunión en los colombianos, porque eso es lo que hace todos los días, generar caos, generar desequilibrio, generar incertidumbre y sobre todo buscar que estemos cada día más desunidos, generando odio entre nosotros. Y eso es lo que no podemos permitir. Bueno, y así podemos seguir con otros sectores. Hablamos del energético, los embalses, los que nos tocó en el 92, el racionamiento, donde nos levantábamos, corrimos el horario, ¿recuerdan? 1 hora antes, porque las embalses no dan, pero también es un mal manejo, y todo esto tiene que ver cómo generamos preventivamente procesos de control y seguimiento para que no se dé. Entonces, mira, estoy muy preocupada, te quiero decir, por la situación actual del país. Me preocupa sumamente qué va a pasar, para dónde vamos. Un hombre que se levanta a amenazarnos todos los días. Hablan de libertades. ¿Cuáles libertades? Hablan del respeto a la diferencia. ¿Cuál respeto a la diferencia? Si no respeta que no pensamos todos igual, que pensamos diferente. Ahí empieza un trabajo de gobierno trabajando con la diferencia, el respeto por los que no pensamos igual, pero es la agresión constante. Entonces es muy preocupante qué va a pasar con nuestro país en manos de este presidente que hoy nos toca. Es que yo veo que aquí en Colombia, a pesar de que es un país presidencialista, democrático, y que tenemos los 3 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, las 3 ramas del poder público, y que esas ramas no pueden tener injerencia la una sobre la otra, sino colaborarse armónicamente, como lo dice la misma Constitución. Vemos que en la vida real no es así, porque una de las principales usurpadoras de las funciones de otras ramas es la Corte Constitucional. Cuando un colectivo minoritario no le aprueban el Congreso lo que pretende, acuden ante la Corte y la Corte les aprueba lo que ellos quieren. Ya ustedes saben que les ha aprobado el aborto, etcétera, y pare de contar. Entonces, ahora a nivel ejecutivo, el presidente, si el Congreso no le aprobó la reforma a la salud, bueno, entonces, o sea, la hundió, entonces acude por vía de la Superintendencia de Salud a imponer por decreto lo que no se pudo hacer por el Congreso. Eso es usurpar las funciones, etcétera. Entonces, el mecanismo que queda aquí es el del juicio político en la comisión de acusaciones de la Cámara. Entonces, como la doctora Marelen es congresista, es representante a la Cámara, yo le pregunto si actualmente, ¿cómo ve ella a los miembros de la comisión de acusaciones? ¿Cuántos miembros son? Son 14, 15, no sé. Y de esos miembros, ¿cuántos son del pacto histórico y cuántos son de otros partidos? Y además, esa denuncia que presentó de nulidad de la credencial el doctor Abuchaibe, apenas en mayo de este año es que se va a ratificar, porque él dice que ha habido muchos traspiés, él le llama comisión de impunidad.
Entonces, la otra inquietud que yo le planteo a la doctora Marilyn es esta. Si ella tiene conocimiento de cómo va el trámite en el Consejo Nacional Electoral, el trámite de la violación de los topes electorales, porque ese es otro filtro. Y tengo entendido, hasta donde yo sé, que en el Consejo Nacional Electoral hay unas pruebas contundentes, incluyendo la prueba de FECODE, que entregó 500 millones de pesos para la campaña, pero no sé, que para el pacto histórico, etc. Entonces, me gustaría pues que nos ilustrara si ella tiene conocimiento de cómo va eso en la comisión de acusaciones, si de casualidad ha habido denuncia contra los miembros de la comisión ante la Corte Suprema porque no están ejerciendo su función, etcétera, y que si de los miembros de la comisión todos son del pacto histórico o hay otros partidos, y cuántos son, y lo del Consejo Nacional Electoral. Gracias, doctora Marilyn. No, gracias a ti. Mira, realmente no pertenezco a la comisión de acusaciones, no soy el número hoy, no, pero te lo averiguo, no me sé el número, no quiero darte un número que no es, pero es la comisión de acusaciones, tiene participación de todos los partidos, ¿sí? La comisión de acusaciones, por ejemplo, hoy el presidente de la comisión de acusaciones es un conservador. Es un representante conservador, pero hay de todos, hay de los liberales, de los conservadores, del centro democrático, hay de todos. Yo te digo lo que he aprendido también en estos 2 cortos años que llevo en el ejercicio. Lo que yo he aprendido es que en la comisión de acusaciones se presentan las evidencias, primero se da la acusación, se presentan las evidencias, pero no pasa nada, lastimosamente. Esa es la realidad. No he visto en un momento, o lo que hemos nosotros estudiado, lo que hemos visto de las decisiones que toma la Corte de Acusaciones, ahí no va a prosperar. Tenemos que ser realistas, ¿sí? Así haya partidos de oposición, partidos independientes, partidos de gobierno, no prosperan, no prosperan. Eso es lo que hemos evidenciado en este ejercicio, ¿sí? Entonces, te debo el número, te debo ese, pero sí lo tengo claro que hay participación de todos los partidos y que sí se han hecho acusaciones, sí se han radicado y que no se han tomado las decisiones. Mira, lo del Consejo Nacional Electoral, yo te voy a decir mi posición. Para mí el Consejo Nacional Electoral, eso es un órgano politizado. Eso es así. Porque, ¿cómo se conforma el Consejo Nacional Electoral? Con un magistrado que pertenece a ¿qué? A un partido. Y según la participación que tenga o como tan grande sea el partido y su representatividad en el Congreso, hay partidos que tienen hasta 2 magistrados. Hay unos que tienen solamente uno, otros tienen 2 magistrados. O sea, que las decisiones que se tomen en el Consejo Nacional Electoral son decisiones políticas, no decisiones jurídicas, que es a lo que tú haces referencia, ¿sí? Que deberían de tomarse decisiones jurídicas, pero no, son decisiones políticas. Entonces, te quiero decir que yo no tengo esperanza ni en la comisión de acusaciones ni en lo que haga el Consejo Nacional Electoral. Yo ahí no tengo esperanza. Yo tengo más esperanza en lo que dijo nuestro compañero, de salir el 21 de abril a marchar y demostrar que el país no está conforme con la situación actual de lo que está sucediendo. Que tenemos que unirnos y demostrar esa fortaleza, que es que no es el momento de generar divisiones, que de izquierda, que de derecha, que usted por quién votó. Usted puede haber votado por Petro, pero usted, si el que es consciente hoy es capaz de hacer una disertación real de lo que está pasando en el país, sabe que el país no va bien. Y el que esté diciendo lo contrario se está engañando lastimosamente. Y lo que tenemos que hacer es unirnos. Y cada día más, yo le llamo pedagogía, es al que no ha entendido la realidad del país, explicarle cuál es la realidad del país y para dónde vamos. Y en eso asumo con nuestro compañero que habló anteriormente, los economistas, los administradores en general, todos debemos de contarle a los demás qué está pasando, que abran los ojos y vean cuál es la realidad del país. Esto no es fácil, se está acabando la inversión. No hay inversión extranjera. Las empresas se están yendo. Sí estamos de mal en peor, no hay vivienda, no hay inversión en construcción. ¿Cómo no van a ver eso? Entonces yo los invito
a que tenemos que, están esos entes, que son los entes que están creados constitucionalmente, pero yo los invito a que hagamos pedagogía, porque no creo que ahí se tomen decisiones. Dispense que la interpele, y es de que, ya que usted hablaba de que que no hay esperanza en la comisión de acusación ni en el Consejo Nacional Electoral, entonces a mí me gustaría que tengamos la oportunidad de propiciar una marcha multitudinaria en todo el país, como la que se hizo en agosto de 2016, que el pueblo colombiano se levantó en pleno contra las cartillas de ideología de género de la entonces ministra Parodi, y fue tan efectiva esa manifestación multitudinaria nacional que ella terminó renunciando y no las Por pudo eso la del imponer. 21 de abril es clave. Una opinión respecto a lo que nos habla de la parte de la participación de las mujeres. Yo creo que se ha avanzado mucho en temas de gobierno y participación en cargos pues, de importancia, gracias pues, a la lucha que han dado las mujeres para ganarse esa participación, no solamente por requisito, pero también por los méritos, ¿no? En la parte política, pues ya en cargos electorales de pronto es un poco más complicado, pues porque a veces las mismas mujeres no se apoyan entre ellas y pues lo que usted decía, no solamente para las mujeres, tal vez también para personas nuevas, jóvenes, de diferentes grupos sociales, de diferentes representaciones, es muy difícil participar de la política donde ya personas ya tienen pues como un monopolio allí. Pero yo creo que es por igual, no solamente las mujeres, también diferentes grupos étnicos, sociales, es difícil participar. Frente a lo de Petro y lo que está pasando, yo quisiera decir pues que así como usted lo ve complicado con el tema del juicio político y de los topes, yo lo veo igual. Lo de los topes, pues yo creo que la gran mayoría violan esos topes y si llegase a evolucionar algo por ese lado, entonces yo creo que eso sería como un terremoto con una réplica que tumbaría no solamente al presidente, sino a muchos más. Entonces yo creo que nuestros honorables congresistas no quisieran verse inmersos en ese tipo de problema, ¿no? Muchos se caerían igual que con el presidente. Y con respecto al juicio de lo que puede hacer el presidente, yo no creo pues que avance mucho eso. En Cámara puede que se quede porque pues el tipo sabe cómo comprarlos a los que puede comprar. Y bueno, no sé, no lo veo positivamente que avance. Yo creo que el tema de la marcha es importante porque pues hace ruido. De pronto lo que se pueda lograr con la marcha es lo que yo siempre he puesto como en duda, ¿no? Si no se logra por todos los medios legales, después de que lo vimos en campaña, haciendo todo lo que hacía en campaña, después de que antes de campaña lo vimos recibiendo dineros y meterlos en bolsas negras y de todo lo que le salió en semana y todo eso, y nada de eso ha pasado nada, entonces uno no sabe con qué puede pasar algo para que este presidente lo saquen, o por lo menos, no sé, le pase algo. Si con todo lo que ha pasado ha sido como inmune a eso, entonces no creo que haya algo más grave que le pueda pasar para que lo logren tumbar. Yo creo que lo único que lo tumba es lo que lo llevó allá, y es como lo llamaron ellos, la resistencia que hubo en ese estallido social. Tiene que haber otro estallido social para que el tipo lo bajen, porque si lo logran bajar de alguna manera con el tema del juicio político del 109 o con otro tema, el estallido social igual se va a dar y el tipo va a ser difícil bajarlo. Entonces, o hacemos el estallido los que están allá, pues nosotros no, uno lo dice hacemos porque uno lo apoyaría, pero o hacen el estallido social los que están allá para tumbarlo, o cuando lo tumben por los medios legales va a haber el estallido social, pero que para tumbarlo va a tener que haber un estallido social, va a tener que haberlo, porque no hay de otra manera. Esa es mi opinión. Muchas gracias y bueno, no sé qué nos diría usted al respecto, doctora. Mira, lo primero que todo, les voy a invitar a que un día de estos saquen un espaciocito y vean los tableros de votación de la Cámara de Representantes. Vean cómo votan.
Vean un tablero frente a un tema coyuntural y vean la votación. Y van a ver ustedes si un juicio político y todo esto pasaría en la Cámara. Solamente miren los tableros, porque la realidad en la Cámara de Representantes tienen que analizar. Y eso se ve con las votaciones, para no decir más ahí. Eso, mira, lo del juicio político, el que salga o no el presidente, el que termine estos 2 años. Alguna vez creo que en otro escenario me preguntaron y no les gustó mi respuesta, pero yo les digo, yo prefiero que termine los 2 años y se vaya, a que lo tumbemos y creemos es un monstruo que lo que genere es una dictadura. Yo no, es que les digo que es tan complejo esta situación que uno no sabe analizar qué es mejor entre todo lo que estamos mirando y todas las posibilidades que hay. O nos destruyan el país, nos lo vandalicen, todo lo que puede suceder. O lastimosamente se cree una guerra civil, que es lo que ninguno de nosotros quiere. Es bien complejo la situación, porque es una persona, como lo dije hace un rato, que no genera sino odio, división, ¿sí? entre la población colombiana. Y con un pensamiento cada mañana es destructivo, contra lo que sea es destructivo. Entonces es muy complejo entender eso. Pero yo hablo de pedagogía, de contarle a la gente y demostrarle a la gente la realidad y para dónde vamos. Miren lo que ha pasado en los países. Miren Venezuela, es que ver el espejo y no entender, no caer en cuenta. Un país donde el Estado ha sido grandísimo. Un país donde la pobreza no vuelve a haber riqueza, pobreza, donde se enriquecen unos pocos. A mí me han contado. Por ejemplo, mientras que en Miami para comprar un Ferrari hay que endeudarse, en Venezuela los compran de contado, no hacen créditos. Me cuentan todo lo que, pero para unos una minoría, porque lo que buscan es generar más pobreza y el enriquecimiento de unos pocos. Pero la gente no se da cuenta de eso. Hoy bien les digo, es bien complejo. Si la esperanza está en el Congreso, miren el tablero de votaciones. Yo le aporto algo allí, en lo que usted dice de educar a la gente y concientizar a la gente. Uno trata de hacer ese trabajo pues desde acá con los que tiene uno allá, los conocidos, algunos familiares, y es bien complicado. A veces uno parece que estuvieran como en otro país. Uno ve que allá la gente pues se queja de lunes a viernes, de lunes a jueves, y el viernes está la rumba, el parche, la Se salida olvidan y de todo. todo. Se olvidan de todo. Hola, Diana. No, pues respecto a lo del juicio político, uno siempre escucha a la comisión de acusación, la comisión de acusaciones, pero uno no sabe ni quiénes son ni qué partidos son. Sería importante saber quiénes son los que representan esa comisión para que si el pueblo pueda empujarlos a todos, pero con nombre, apellido y partido político. Porque eso es como un fantasma ya que no sabemos ni contra quién toca empujar. Entonces, pues sería bueno tener toda esa información. Bueno, yo aquí le voy diciendo, mire, el presidente Guadín Alberto Mansur, del Conservador. Olga Lucía Velázquez Nieto, vicepresidenta del Verde. Jairo Fabián Corso Ordóñez, el secretario. Y aquí ustedes pueden entrar en la página y ven uno a uno, mire. Jairo Fabián Corso Ordóñez, que es el secretario. Jorge Eliezer Tamayo, de la U. Kelin Joana González, del Liberal. Juan Carlos Will, del Conservador. Wilmer Ramiro Carrillo, de la U. José Octavio Cardona, del Liberal. Carlos Alberto Cuenca, del Cambio Radical. Lubi Miranda, Catherine Miranda, de Alianza Verde. Hernán Darío Cadaví, de Centro Democrático. Oscar Leonardo Villamizar, del Centro Democrático. Daniel Restrepo Carmona, del Partido Conservador. Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico. Jorge Alejandro Campo, del Pacto Histórico. María Eugenia Lopera, liberal. Y William Ferney Aljure, de las Curules de Paz. Y Jorge Tobar Vélez, de las Curules de Paz de Citré. Esas son las personas, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Ahí los Entonces, como pueden ver, como yo les había dicho, hay de todos los partidos. Hay de todos los partidos. Hay de ¿En qué todos páginas los que se partidos. encuentra esto, doctora? Pueden buscar la comisión de acusaciones y ahí ven las fotos, quiénes son y quiénes participan. Nosotros en Colombia, pues tenemos unas leyes, unas buenas intenciones, pero les falta responsabilidad social. Nosotros vemos que hay una falta de responsabilidad social y eso se ve cuando se entregan cuestiones que pertenecen a la nación, al país, al Estado, y lo entregan por beneficios personales, beneficios familiares. No podemos hablar hoy en día de los que están hoy en día en gobierno, esto, porque si nosotros revisamos la historia con Rafael, Rafael, que cambió la educación en Colombia y la moral católica para que le ofrecieran el divorcio y poderse casar, era algo muy personal y sacrificó algo. Entonces, la falta de responsabilidad social es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el país desde un punto de vista casi nacionalista, que nosotros no podemos aplicar seguridad democrática para poder traer inversionistas extranjeros que vengan y se lleven el capital generando pérdida del valor monetario colombiano, desempleo, para que otras personas vengan a invertir al país. Tenemos que mirar cómo nosotros rehabilitamos el tejido social trabajador de Colombia a partir de los universitarios, que podamos plantearle a Colombia que se necesitan empresas de base universitaria para que generen el empleo. Nosotros, hoy en día, yo he estudiado en Colombia y aquí en Estados Unidos también, y veo que a nosotros en Colombia no nos hace falta nada. ¿Por qué no hacemos unas leyes que haya prelación por las empresas nacionales, por las empresas de base universitaria, frente a la contratación que tiene el Estado? Entonces, es algo importante. Lo otro es que sí es necesario revisar quiénes son los que se están postulando. En referencia al juicio político, realmente ya el tiempo es tarde. Lo que no se hace en los primeros 2 años es mejor dejarlo así, porque es mejor prepararse para cambiar la mentalidad de los electores y también la dignidad del pueblo colombiano, porque tenemos que acudir a la dignidad si hay una falta en la elección de las próximas elecciones del 26. No podemos permitir que una injerencia internacional, como es la Internacional Socialista y los socialistas de Latinoamérica, acaben con el país porque nos van a llevar, están esperando que caigamos. Entonces, apego al nacionalismo, a la dignidad, es lo que necesitamos. Tus palabras muy claras. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doña Muchas Nidia. gracias, Nidia, como siempre, por este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les dejo el espacio para que tú hagas el cierre y, como siempre, mi eterna gratitud y espero volvernos a encontrar pronto. Bueno, doctora Madeline, yo le había dicho que quería hacerle honor a las mujeres. ¿Por qué no me deja hacer una pequeña preguntita, chiquitica, no le va a quitar tiempo? Es solamente una inquietud que tengo muy poderosa. A mi amiga, que es una excelente observadora en el Congreso, quiero saber qué tanto nivel de cobardía, de miedo tienen allá en el Congreso los congresistas. Eso es todo lo que quiero saber. ¿Cómo se ve ese ambiente natural y espontáneo de un ser humano que o es valiente o es cobarde o tiene mucho miedo para tomar decisiones? ¿O es vendido? Ah, también. O es vendido. Por eso yo te dije, mira el tablero.
Cuando uno ve el tablero de votaciones en momentos clave y coyunturales en la Cámara, uno sabe quiénes son los congresistas y sabe de qué parte están y cómo están tomando la decisión. Ahí hay de todito, ¿no? ¿Conforme? Ahí hay Gracias. ¿Conforme? Dios te Ok. bendiga. Bueno, muchas gracias a todos, pero en especial a la doctora